El nanomundo es un ámbito fascinante de estudio e investigación, repleto de objetos diminutos que debido a su nanotamaño se escapan de nuestra percepción. Pero están más cerca de lo que pensamos, en lugares muy próximos y objetos cotidianos. La investigación científica en este ámbito está siendo fundamental para el desarrollo de nanomateriales, nanodispositivos y estrategias de fabricación que van a permitir revolucionar la manera de comunicarnos, transportarnos, diagnosticar y tratar enfermedades, producir y almacenar energía, detectar y eliminar la contaminación y hasta construir nuestros hogares. Sin duda, una nueva revolución industrial con grandes implicaciones sociales, tal y como argumenta Pedro Serena, doctor en Ciencias Físicas e investigador del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC. Una línea que ha permitido emprender un proyecto de estrecha colaboración entre el CSIC y la UNED, cuyo resultado ha sido la realización de esta serie de programas de televisión para dar a conocer el conocimiento científico en el ámbito de lo nano que actualmente se está produciendo en nuestro país. En el capítulo anterior, Fernando Moreno, investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología, nos explicó en detalle la línea de investigación en la que está trabajando actualmente. Su objeto de estudio se basa en la observación de las interacciones que se producen entre ADN y proteínas, con el fin de detectar aquellas que están involucradas en el mantenimiento y reparación del propio ADN. Son aproximaciones realmente novedosas que, como no, tienen también a la nanotecnología como principal aliado y cuyas aplicaciones en el ámbito de la biotecnología y la biomedicina están siendo fundamentales. De otros avances también muy relevantes en estos ámbitos nos va a hablar nuestro invitado de hoy, Ricardo García, investigador del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC, especialista en técnicas de microscopía. Pero dejemos que él mismo nos lo cuente. Hola, buenos días, Ricardo. Estamos en el gran vestíbulo del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, perteneciente al CSIC. Al que te acabas de incorporar recientemente, como uno de los mayores expertos de este país en nanociencia y nanotecnología. Pues para empezar la entrevista me podrías decir por qué realmente es interesante hacer las cosas cada vez más pequeñas, qué es lo que sacamos de hacer las cosas pequeñas. Hay varios aspectos que confluyen. Primero hay un aspecto desde el punto de vista de un dispositivo, como un transistor, el elemento central de los ordenadores o de los teléfonos inteligentes. Más pequeño significa más rapidez. Los electrones tienen que viajar de un lugar a otro del transistor al recorrer menos espacio, tarda menos tiempo. Más pequeño significa también un menor consumo energético porque están involucrados un menor número de átomos o de elementos activos y se consume menos energía. Y también significa la posibilidad de hacer dispositivos más ligeros. Entonces, esos son aspectos que definen o que soportan el interés tecnológico y económico de la nanotecnología. Un aspecto es que al ser más pequeños los dispositivos o los elementos que componen un dispositivo más grande, se permite la mayor capacidad de integración. Podemos incluir dentro de una misma área o superficie un mayor número de componentes. Parece que la nanotecnología ha sufrido un boom en los últimos 10 años, pero sin embargo los que estáis trabajando en este tema sabéis que la cosa viene de largo. ¿Quiénes son las personas que se puede decir que son pioneras de la nanotecnología? Es una pregunta complicada de resolver. Yo creo que como he mencionado al principio, la nanotecnología tiene un aspecto integrador o de combinación de distintas especialidades. Creo que en cada especialidad ha habido pioneros que realmente han visto la necesidad de entender las interacciones moleculares
para construir objetos macroscópicos. En mi área específica, y que creo que además un poco simboliza a la nanociencia y la nanotecnología, ha sido el desarrollo de nuevas técnicas de microscopía, como la microscopía de efecto túnel y de fuerzas. En este sentido, los inventores de esas técnicas, Gerd Winick y Henry Rohrer, hace 30 años casi, yo creo que han sido pioneros porque han dado imágenes, han puesto los ojos a la nanotecnología. La nanotecnología no depende solo de estas técnicas, pero digamos, estos microscopios han puesto los ojos a los avances en nanociencia y nanotecnología. Ya después de esta visión así un poco general de lo que es la nanociencia y nanotecnología, eres el investigador principal, el coordinador de un proyecto llamado Fuerzas para el Futuro, Force for Future, un proyecto con Solider que cuenta con una financiación razonable, de la que ya ahora es escasa. ¿Me puedes comentar en qué consiste este proyecto, qué es lo que estáis llevando a cabo, qué es lo que estáis trabajando en él? Este proyecto lo que trata es de desarrollar estas técnicas de microscopía que se llaman el microscopio de fuerzas, que es, por así decirlo, un dedo de tamaño molecular, y con este dedo vamos a intentar reconocer los átomos, las moléculas, las proteínas, las células y medir sus interacciones mecánicas y sus fuerzas. Tratamos de desarrollar microscopios más avanzados de los que existen actualmente en dos aspectos: uno, que sean más rápidos, y otro, que sean más sensibles y que nos permitan no solo ver objetos, proteínas, células, sino también reconocer sus propiedades y separarlos e identificarlos. El objetivo final que perseguimos es que en un plazo, pongamos 10 años, la microscopía de fuerzas sea un elemento que pueda aparecer en hospitales o en el análisis clínico. De la misma forma que hay otras técnicas que han surgido en laboratorios físicos, como la resonancia magnética nuclear, los rayos X, los ultrasonidos, que ya son elementos de las áreas de salud y están en los hospitales. Perseguimos que esto suceda con el microscopio de fuerzas. Has hablado de la existencia de unos microscopios como dedos, que son microscopios de fuerzas atómicas. ¿Puedes contarnos un poco más en qué consisten estos microscopios, qué es lo que hay detrás, qué mecanismos se encuentran ahí subyacentes? Pues el microscopio de fuerzas, digamos, es como un dedo, o sea, trata de medir o de ver, tomar imágenes sintiendo la fuerza que ejercen los átomos de este dedo con los átomos del sistema que queramos estudiar: una célula, una proteína, un transistor de un circuito integrado. Y lo que cambia es que el dedo que tenemos es un dedo de tamaño molecular, muy pequeñito, y por tanto las fuerzas que se ejercen son también muy pequeñas. Y bueno, para mí esta es la mejor imagen de lo que es un microscopio de fuerzas: un dedo pasando por una superficie con un dedo que realmente tiene el tamaño de un átomo al final. Realmente la microscopía de fuerzas ha sido un aspecto revolucionario, un invento revolucionario de hace aproximadamente 30 años, porque cambió el paradigma en microscopía. Hasta su invención en 1986, todos los microscopios utilizaban haces, bien de partículas, como los microscopios electrónicos, o bien de fotones, de luz, como los microscopios ópticos. La microscopía de fuerzas puso un nuevo tipo de interacciones, las interacciones mecánicas, las fuerzas, el tacto, para tomar imágenes con gran resolución espacial. Se pueden ver los átomos o las moléculas, y efectivamente esto es un cambio de paradigma y un aspecto, por así decirlo, revolucionario en cuanto al desarrollo de técnicas de microscopía. Hemos pasado por un montón de posibles aplicaciones de la microscopía de fuerzas, has hablado de aplicaciones en hospitales, etcétera. Y sin embargo provienes de un grupo que hace inicialmente ciencia básica, pero también tienes patentes. ¿Cómo es posible transferir conocimiento básico desde el mundo de la ciencia, digamos, de la nanociencia, a algo más aplicado como la nanotecnología? ¿Cómo se realiza esa transferencia de conocimiento? Bueno, yo creo que al final creo que de la investigación básica salen los grandes desarrollos, inventos que sostienen la vida en el siglo XXI.
En mi caso concreto, digamos, a partir de entender cómo funcionan los, los microscopios, pues hemos podido desarrollar, y en sus aplicaciones hemos podido desarrollar mejores aplicaciones, que es lo que hemos patentado. Y también a partir de estudios fundamentales sobre dispositivos electrónicos como transistores, también hemos podido diseñar circuitos más eficientes que también pueden tener aplicaciones prácticas. Yo creo que en el fondo esto es los mayores avances tecnológicos, y los objetos que más utilizamos han surgido de laboratorios muy fundamentales o básicos. Bueno, ahora, tras el repaso sobre lo que son las fuerzas atómicas, en principio, ¿qué papel tiene España en el contexto internacional de la nanociencia y la nanotecnología? ¿Qué nivel tenemos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que deberíamos tener para mejorar estas posiciones en nuestro contexto internacional? En mi opinión, el potencial científico es muy grande. Hay muy buenos investigadores en el área de nanociencia y nanotecnología en España que han hecho ya contribuciones científicas relevantes y destacadas y que están reconocidas. Donde tenemos una gran debilidad es que no hay un contexto industrial o tecnológico alrededor de los núcleos científicos, y esto realmente dificulta o impide la transferencia de conocimientos y que se cree un entorno en nanotecnología que a su vez motive el desarrollo, nuevos desarrollos científicos. Y entonces, la falta de este elemento yo creo que es la que más perjudica, o el elemento más negativo que veo ahora mismo en España. ¿Qué sectores del país crees que son los que en primer lugar pueden ser beneficiarios de los desarrollos de la nanotecnología que hacemos nosotros en este país? Es una pregunta complicada. Yo creo que España es un país avanzado y, digamos, puede aspirar a tener cierto liderazgo en bastantes áreas. Digamos, esforzándonos en nuestras necesidades concretas, yo creo que habría que focalizar esfuerzos en el área de energía, en tener fuentes de energía más eficientes y ver en qué aspectos la nanotecnología puede contribuir. Y también creo que deberíamos fortalecer las aplicaciones de instrumentación y en el área de salud, qué aspectos de la nanotecnología pueden tener implicaciones en el área de salud. Pero dicho esto, también creo que no hay que descuidar ningún aspecto que pueda ser relevante para el desarrollo tecnológico. Bueno, hemos hablado de efectos de tamaño, que las cosas pequeñas cambian sus propiedades, pero en los últimos 6-7 años los gobiernos parece que están teniendo ciertas cautelas sobre, o están esforzándose en hacer ver que las nanotecnologías son seguras, porque también ha habido grupos de presión que hablan de la existencia de nanopartículas, por ejemplo, ciertos procesos de la nanotecnología que pueden conllevar cierto riesgo. ¿Qué opinas al respecto? A tu juicio, cuáles son estos, es que hay de verdad o de mentira detrás de todo este tipo de comentarios o de afirmaciones? En mi opinión, la nanotecnología no es más peligrosa que ninguna otra actividad científica o técnica o humana. No es más peligroso trabajar en nanotecnología que construir un automóvil. Como ciertamente hay aspectos que necesitamos saber qué grado de toxicidad pueden tener las nanopartículas, pero en este sentido no hay nada misterioso, es algo que se puede estudiar, entender y controlar. Los seres humanos hemos estado expuestos a partículas de tamaño nanométrico desde que la especie humana existe, porque están en el aire, ya existen y digamos las hemos absorbido, las hemos metabolizado. La nanotecnología en ese sentido
No va a suponer ningún mayor aumento de nanopartículas, porque las nanopartículas que se vayan a diseñar para una aplicación concreta aparecerán en esa aplicación, no aparecerán en el aire o en la atmósfera como grandes contaminantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que tener ninguna alarma y no hay que entender las cosas, cómo funcionan, que es lo que tratamos de hacer, y controlarlas, y no tiene mayores riesgos que ninguna otra actividad de la que estamos más familiarizados. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante la entrevista. En el próximo capítulo contaremos con la colaboración de José Francisco Fernández Lozano del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, con una amplia experiencia en el procesamiento de materiales cerámicos funcionales, cuyas propiedades se basan en microestructuras y nanoestructuras complejas. No os lo perdáis, os esperamos.